por perversos, el vicio y el crimen son recompensados y la virtud perseguida. Francisco I. Madero. Buenos días, alcaldesa doctora Patricia Oralia Rado Falcón, distinguidas autoridades que nos acompañan, honorable cabildo, maestros, compañeros alumnos que hoy nos escoltan de diferentes instituciones públicas. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy viernes 22 de febrero del 2019, la Escuela Secundaria General número 1, Francisco L. Urquizo, tiene el honor de realizar una ceremonia más de la muerte de Francisco Ignacio Madero, esperando su atención y respeto a nuestro lábaro patrio. La bandera nacional, como símbolo del pueblo de México, es el emblema de las aspiraciones del pueblo mexicano. No es un símbolo inerte, es un símbolo vivo, como el pueblo mexicano que lo ha forjado. Recibamos a nuestra bandera con el respeto que se merece. Saludar. Ya. Paso al frente. Ya. Saludar. La majestuosidad de nuestra bandera, su presencia y fuerza es motivo de culto, orgullo, respeto, admiración, amor y homenaje. Ante ella levantamos los corazones y nos descubrimos la cabeza para saludarla en su heroísmo de ayer y en su noble grandeza de hoy. Juramento a la bandera dirigido por mi compañero Luis Armando Sánchez Hernández. Repitan después de mí. Bandera de México. Legado de nuestros héroes. Símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hace de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos a nuestra existencia. Firmes. El himno nacional mexicano es la manifestación de la belleza, de la realidad. Es la más alta expresión del hombre a su patria en la lucha por la libertad. Es un monumento hecho de palabras. Se le debe cantar mucho, pero nadie lo debe profanar. Bajo la dirección del profesor Jesús Arellano Carrillo, invitamos a todos los presentes a entonar respetuosamente nuestro glorioso himno nacional mexicano. Saludar. Ya. Mexicanos al grito de guerra, el acero apretar y el rigor,
y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Niño patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso patria querida del cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Bandera de México, guía de victoria en la guerra, el trabajo y la libertad, paz, aspiraciones y anhelos. Despidamos a nuestro emblema nacional con el respeto que es debido. Saludar. Ya. Bien, bien, gracias. No tengas miedo al mañana, porque has visto ayer y te encantará hoy. Prosiguiendo con el orden establecido, ahora escucharemos una breve reseña de la muerte de Francisco Ignacio Madero, o también conocida como Decena Trágica, a cargo de nuestra compañera Melanie Yaretsi Silva Gómez. Asesinato de Francisco y Madero. Francisco Ignacio Madero, comerciante, escritor y político, nacido en la hacienda El Rosario, en Parras de la Fuente, en el estado de Coahuila, el 30 de octubre de 1873, hijo de Francisco Madero Hernández y de Mercedes González Treviño. Nació y creció en el seno de una familia acomodada, dueña de haciendas, minas y varios negocios. Estudió en el Colegio Jesuita de San Juan Nepomuceno, en Saltillo. En 1886 hizo estudios de agricultura en Maryland, Estados Unidos, de peritaje mercantil en la École des Hautes Etudes Comerciales en Jouy en Josas, cerca de París, Francia, y estudió en el Departamento de Agricultura en la Universidad de Berkeley. En 1893 regresa a Coahuila y se encarga de administrar una de las haciendas de su padre. Posteriormente inició su noviazgo con Sara Pérez Romero por el año de 1897. Contrajeron matrimonio en 1903, primero en una ceremonia civil celebrada el 26 de enero en la capital mexicana. Después, la ceremonia religiosa el día 27 en la capilla del Palacio Arzobispal de la segunda calle de Santo Domingo. Fue presidida por el arzobispo Próspero María y Alarcón Sánchez de la Barquera. El banquete se ofreció en el Hotel Reforma. Su hogar lo fijaron en San Pedro de las Colonias, en el estado de Coahuila. El presidente Madero y doña Sara no tuvieron hijos, y al año siguiente funda el Partido Democrático Independiente, que se oponía a la reelección del gobierno de Coahuila. Miguel Cárdenas, en 1905,
tuvo contacto con la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, a la cual apoyó económicamente para la reanudación de la edición del periódico Regeneración. Sin embargo, retiró su apoyo al PLM debido a las diferencias ideológicas con Ricardo Flores Magón. En 1908 publicó su polémico libro, La sucesión presidencial. En 1910, en el que expuso las principales cuestiones políticas que inquietaban al país, el cual tuvo mucho éxito. En 1909 fundó otro partido nacional antireeleccionista, opuesto a un Porfirio Díaz que ocupó la presidencia de la nación desde 1877, con un paréntesis de 4 años, 1880 a 1884, en el que el presidente fue Manuel del Refugio, el Manco, González Flores, elegido candidato a la presidencia por dicho partido y tras alcanzar un alto nivel de popularidad. En las elecciones de 1910, Madero fue encarcelado por orden del gobierno de San Luis Potosí, bajo los cargos de contacto de rebelión y ultraje a las autoridades. El 20 de noviembre de 1910 decidió iniciar la Revolución Mexicana en Piedras Negras, Coahuila, pero debido a la poca fuerza que logró reunir, partió hacia Ciudad Juárez, Chihuahua, para cumplir su objetivo. Luego fue liberado por el abogado Pedro Antonio de los Santos Rivera. Logró escapar hacia Estados Unidos y desde San Antonio, Texas, promulgó el Plan de San Luis, una llamada a las armas firmada en San Luis Potosí, que en el sufragio efectivo, no reelección, por fin causaría la renuncia del presidente Porfirio Díaz en 1911, seguida de una guerra civil de 10 años en la que morirían más de 1 millón de mexicanos. En México, Francisco I. Madero asume la presidencia del país el 6 de noviembre de 1911 hasta el 19 de febrero de 1913. Su mandato se caracterizó por encabezar un gobierno democrático, preocupado por las condiciones de vida del pueblo llano, aunque no sería satisfacer las aspiraciones de cambio social que tendrían las masas revolucionarias, lo cual provocó alzamientos armados, como el del campesino Emiliano Zapata, o la rebelión de Pascual Orozco. Finalmente, el 22 de febrero de 1913, tras un golpe de Estado, él y su vicepresidente serían ejecutados por los golpistas encabezados por Victoriano Huerta, quien había prometido respetar sus vidas y dejarlos marchar a Cuba. El 17 de febrero, Huerta suscribió un armisticio con Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos, Félix Díaz, sobrino del general Porfirio Díaz, y Manuel Mondragón, llamado el Pacto de la Embajada. Se comprometían a colocar provisionalmente en la presidencia al general Victoriano Huerta. A cambio de este, se le cediera posteriormente a Félix Díaz. El 18 de febrero, un grupo de empresarios capitalinos, entre ellos Ignacio de la Torre y Mier, yerno de Porfirio Díaz, declararon su fidelidad a Huerta. Este mismo día, Gustavo Amadero, hermano y asesor del presidente, fue arrestado. Le sacaron el único ojo con una bayoneta, quedando ciego y torturado hasta la muerte. El 19 de febrero, Madero y José María Pino Suárez, vicepresidente, fueron obligados a firmar la renuncia a sus cargos. Pedro Lascurain se hizo cargo del Poder Ejecutivo por escasos 45 minutos, en el que su único acto de gobierno fue nombrar secretario de Gobernación a Huerta. Acto seguido, renunció Lascurain y Victoriano Huerta ocupó la presidencia. El 22 de febrero de 1913, pese a la promesa de los golpistas de respetar su vida y facilitar su exilio a la isla de Cuba, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron acribillados a manos del militar Francisco Cárdenas Zuilla, a un costado del Palacio de Lecumberri, en la Ciudad de México, suceso conocido como la Decena Trágica. La muerte del presidente y el vicepresidente nunca fue manejada como un asesinato por parte de los periódicos nacionales. El 24 de febrero, Madero fue enterrado en el cementerio de La Piedad. Más tarde, la represión contra Huerta continuó. Disolvió el Congreso, asesinó a varios diputados, teniendo que renunciar y huir del país. Tras su renuncia lo sustituyó Francisco Carvajal, llegando más tarde al poder Venustiano Carranza. Gracias. A continuación, recibamos el mensaje alusivo a esta fecha tan importante de parte de nuestra alcaldesa, la doctora Patricia Oralia Grado Falcón.
Muy buenos días. Buenos días. Estaba en la persona de don Francisco I. Madero esa chispa que solamente los elegidos del destino tienen, con un espíritu que nos hace ser guías de multitudes o de grupos. Sus ideas eran claras y la expresaba con nítida sencillez. Su forma de hablar era entusiasta y eso, unido a los conceptos que vertía, hacían que los ánimos de sus oyentes quedaran unidos al suyo. Palabras de Francisco Urquizo. Sufragio efectivo, no reelección, fue la frase que inmortalizó para la posteridad el apóstol de la democracia, el presidente Francisco I. Madero. Muy buenos días nuevamente tengan todos ustedes. El día de hoy nos convoca un suceso que marcó la historia de nuestra nación: el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, acontecido el 22 de febrero de 1913 en el Palacio de Lecumberri. Madero, estandarte de la revolución y de la democracia, es, sin lugar a duda, uno de los personajes ilustres de nuestro municipio. La huella imborrable de Madero plasmó en San Pedro, en un acto que ha trascendido en la historia de México y que asimismo ha determinado en un sentido muy profundo el destino también de nuestra patria. Si bien Madero no nació en San Pedro, vivió aquí y fue ampliamente querido y conocido por la gente de ese entonces. Fue precisamente aquí que el apóstol de la democracia se inspiró para escribir la sucesión presidencial, texto en cuyo contenido radica el fundamento de nuestra Revolución Mexicana. Una vez derrocada la dictadura de Díaz, Madero asume la presidencia de un país convulsionado y dividido. Su mandato, que se extendió por un lapso de poco más de un año, fue derribado tras un golpe de Estado operado por el usurpador Victoriano Huerta en el episodio conocido como la Decena Trágica. Finalmente, un 22 de febrero de 1913, Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron cobardemente asesinados por órdenes de Huerta, poniendo fin al gobierno maderista, el primero democráticamente electo después de 30 años de la dictadura porfirista. Hoy, a los 106 años del asesinato del apóstol de la democracia, San Pedro hace un merecido homenaje a uno de sus hijos más ilustres, Francisco I. Madero, que hizo de esta tierra su hogar por muchos años y a la que heredó un gran e importante legado histórico. Decía don Francisco L. Urquizo que la vida es aire y que se vuelve viento. Madero, amigo, transformado en viento, que tu vida sea el aliento que inspire nuestro actuar. Hoy más que nunca vives, Madero, en el corazón de cada sanpetrino y estás ahí en el corazón de cada campesino. Madero, mártir, que tu impulso sea el recurso que dé firmeza a nuestro andar. Madero, apóstol, que tu enseñanza nos recubra de esperanza para que unidos podamos avanzar. ¡Que viva Madero! Muchas gracias. Son raros los que con el poder absoluto conservan la moderación y no dan rienda suelta a sus pasiones. Bajo la dirección del profesor Jesús Mario Zamora Sánchez, entonemos con fervor el himno coahuilense. Cantar a la grandeza de esta tierra, alma, voz y corazones vibrarán. Oh Coahuila, mi tierra tan querida, he venido y con júbilo exaltar las virtudes infinitas de este suelo, es ejemplo de trabajo
orgullosos sus hijos proclaman, bello es lago que Juan de Puchar. Es Coahuila una tierra bendita, de carácter tenaz y ejemplar, y orgullosos sus hijos proclaman, bello es lago que Juan de Puchar. Al mirar su desierto y sus montañas, escenario del esfuerzo creador, surge el nombre de los hombres y mujeres que forjaron con valor esta nación. Son tus hijos gran orgullo de esta patria, que nos dieron con su vida libertad. Un ejemplo de este pueblo infatigable, una estirpe de nobleza y de lealtad. Es Coahuila la tierra bendita, de carácter tenaz y ejemplar, y orgullosos sus hijos proclaman, bello es lago que Juan de Puchar. Es Coahuila la tierra bendita, de carácter tenaz y ejemplar, y orgullosos sus hijos proclaman, bello es lago que Juan de Puchar. Demostremos decididos que en Coahuila, con pasión por esta senda transitar, cada paso engrandece nuestra historia, como herencia de paz y de unidad. Coahuilenses, orgullamos nuestras voces, entonemos nuestro canto con fervor, y vivamos siempre en aras de armonía, trabajando por un México mejor. Es Coahuila una tierra bendita, de carácter tenaz y ejemplar, y orgullosos sus hijos proclaman, bello es lago que Juan de Puchar. Es Coahuila una tierra bendita, de carácter tenaz y ejemplar, y orgullosos sus hijos proclaman, bello es lago que Juan de Puchar. Si quieres hallar en cualquier parte amistad, dulzura y poesía, llévalas contigo siempre. La Escuela Secundaria General número 1 Francisco El Urquizo y sus directivos, los profesores Jesús Mario Zamora, Bolendo Pérez y Gustavo Sánchez, agradecen las atenciones prestadas en esta ceremonia. Cedemos los micrófonos a las autoridades municipales. A continuación, y para finalizar este acto cívico, pedimos respetuosamente a todos los asistentes permanezcan en su lugar para que nuestras autoridades acudan a colocar la ofrenda y monten la guardia de honor. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro agradece la presencia de todos y cada uno de ustedes a este aniversario luctuoso de don Francisco I. Madero. Muchas gracias.